marcas sin el capital que tenían sus rivales, sin su tecnología, sin su presencia global e igual ganaron. ¿Qué tienen en común? Una gaseosa de sabor indescifrable, una hamburguesa nacida en el peor año de la historia del Perú y la bodega de un inmigrante chino en San Isidro. No fue la suerte, te adelanto, ¿eh? No fue el precio, no fue que el competidor se equivocó, no, fue algo que hicieron ellas mismas para ganar. Algo que, ojo, ningún gigante del mundo ha podido comprar ni replicar. Y eso es lo que vamos a descubrir el día de hoy, es lo que vamos a desvelar. Ahora, si viste el video anterior a esta serie, sabes cómo se ve pues del otro lado, ¿verdad? Estoy hablando de Quara, Domino's y Bresler, ¿verdad? Hicimos ahí una autopsia minuciosa. Hablamos de 3 marcas que tenían o que contaban con todos los recursos del mundo, pero que no entendieron al consumidor peruano y lo pagaron caro, ¿cierto? Hoy lo que pasa con estas marcas de las que vamos a hablar el día de hoy es exactamente todo lo contrario. Hoy vamos a ver cómo estas marcas sí entendieron al consumidor. Vamos a hablar de las que ganaron donde ninguna proyección de mercado daba ni un sol partido por la mitad. Vamos a hablar de esas marcas que convirtieron ser pequeñas en la ventaja más grande que podían tener. Y te adelanto algo, lo que las une no lo vas a encontrar pues en ningún manual de marketing internacional, porque no es una estrategia que te pueda dar una consultora, no es un framework de 6 pasos, es algo mucho más peruano que todo eso. Así que quédate, porque lo que estas 3 marcas hicieron, tú también lo puedes hacer por tu negocio. Si te interesa, dentro vídeo. Bueno, entonces vamos con el análisis de esa primer marca. Hablemos de Inca Kola y para eso tenemos que remontarnos a 1935, ¿no? Un inmigrante británico llamado Joseph Robinson Linley lanza una gaseosa amarilla de un sabor que nadie sabía pues cómo describir en esa época, ¿verdad? Y hasta el día de hoy, ¿no? Un año después, o sea, en 1936, llega Coca-Cola al Perú. Hay solamente, si te das cuenta, un año de diferencia. Y aún así, Inca Kola dominó el mercado peruano durante décadas. Tanto que para 1999, Coca-Cola, la empresa que domina en prácticamente todos los países del mundo, tuvo que comprar el 49% de Inca Kola para poder competir en su propio terreno. Si no lo crees, repite conmigo, ¿no? La empresa más poderosa del mundo tuvo que comprar a su competencia local peruana. No al revés, ¿eh? Bueno, hasta ahí nomás. Vamos con el segundo caso. Hablemos de Bembos. Y para eso remontémonos al 11 de junio de 1988. El Perú en ese momento pues pasaba por su época más oscura de la historia, ¿verdad? Estamos hablando del terrorismo, la hiperinflación, Lima estaba paralizada, ¿no? Entonces Carlos Camino y Mirko Cermak, 2 amigos fanáticos de las hamburguesas, pero ojo, sin ningún conocimiento de negocios, alquilan un local en la avenida Benavides con Larco, en Miraflores. Sin experiencia, sin capital, sin un manual, nada. Lo único que tenían era la receta perfecta y la convicción de que el peruano merecía una hamburguesa muy suya. Entonces, en 1994, recordemos que llega Burger King a Lima, ¿verdad? Y en 1996 llegó McDonald's. Bembos no se asusta, no se inmuta porque sigue siendo el líder. A ver, vayamos con este tercer caso. Vamos a hablar de Wong. Para eso nos remontamos a 1942. Erasmo Wong Chan, inmigrante chino, abre una pequeña tienda en la avenida 2 de Mayo en San Isidro. Era una bodeguita familiar. Sus hijos se turnaban para empaquetar, cortar y atender a cada cliente como si fuera el único. Una atención personalizada. Para el 2007, cuando decidieron vender, Wong tenía el 60% del mercado de supermercados en el Perú. He dicho 60%, ojo, ¿eh? Y esa venta generó algo que ninguna empresa extranjera que entra al Perú había generado jamás.
Estoy hablando de reacciones de nacionalismo. O sea, los limeños sintieron que les quitaban algo propio, que les habían quitado algo propio porque no era pues un supermercado simplemente, ¿no? Era toda una institución. Entonces vamos a hablar de 3 marcas sin ventaja de capital, ¿no? Pero con una ventaja que ningún capital, ningún financiamiento puede comprar. Para que puedas entender por qué ganaron y no simplemente llegas a la conclusión de que, bueno, ganaron, necesito contarte o que entiendas 3 cosas. Porque la historia de Inca Kola, de Bembos y de Wong no es solamente una historia de perseverancia peruana, es una historia de estrategia, señores. Una estrategia que los gigantes que llegaron después nunca lograron entender. Esto que quiero que entiendas primero lo dice Byron Sharp, ¿no? El director de Ehrenberg Bass Institute, el laboratorio de marketing más riguroso del mundo. Entonces, Sharp pasó años analizando datos reales de marcas reales en decenas de países y llegó a una conclusión que aparentemente parece obvia, pero que la mayoría de empresas grandes ignora. La marca que gana no es siempre la mejor, es la que el consumidor recuerda primero en el momento de decidir. Sharp lo llama a eso disponibilidad mental. A ver, en palabras simples, quiere decir que cuando un peruano va a una pollería y alguien pregunta ¿y qué tomamos? ¿Con qué acompañamos el pollito a la brasa? Pues la respuesta automática es Inca Kola. Así, sin esfuerzo, sin pensar, sin alguna publicidad en ese momento, simplemente aparece, ¿no? Bueno, eso se llama disponibilidad mental. Y eso, Inca Kola, Bembos y Wong, lo construyeron durante años, mucho antes de que estos gigantes llegaran. Entonces, cuando Coca-Cola entró al Perú, el espacio en la mente del consumidor ya tenía un dueño. Cuando McDonald's llega al Perú, los jóvenes limeños ya tenían en su mente una hamburguesa, ¿no? Cuando los supermercados chilenos aterrizaron, los limeños ya sabían a dónde iban a comprar. Entonces puedes gastar millones en publicidad, pero no puedes comprar el espacio que ya ocupa otra marca aquí, en la mente del consumidor. Ahora, la segunda cosa que quiero que entiendas viene de la mano de Douglas Holt, ¿no? Este investigador de Harvard que estudió algo muy específico. Él estudió por qué algunas marcas se convierten en íconos culturales y otras con igual presupuesto no lo logran. Y mira que su respuesta te va a cambiar cómo miras estas 3 marcas. Las marcas icónicas no se construyen, sino que emergen. Ahora, la pregunta obvia es, ¿y cuándo emergen, verdad? Esto sucede cuando una marca resuelve de manera repetida y auténtica una tensión cultural profunda de una sociedad. Ahora, te preguntarás también, pero ¿qué es una tensión cultural, verdad? Una tensión cultural es una incomodidad colectiva, un conflicto no resuelto que una sociedad siente pero que no sabe nombrar. Por ejemplo, Inca Kola resolvió una tensión muy peruana, ¿no? Es decir, cómo ser moderno y global sin dejar de ser peruano, ¿no? Entonces, la respuesta de Inca Kola fue que puedes hacer las 2 cosas a la vez, ¿no? Es decir, con esta gaseosa amarilla que no existe en ningún otro país del mundo, eres moderno, pero eres peruano también al mismo tiempo. De igual manera, Bembos resolvió otra tensión, es decir, cómo comer fast food sin sentir que estás traicionando el sabor peruano. Entonces, la respuesta de Bembos fue una hamburguesa con rocoto, con huancaína, con identidad criolla. Y Wong también resolvió otra tensión, ¿verdad? Porque entre la frialdad de un supermercado moderno y la calidez de la bodega donde te conocen toda la vida, ahí está Wong, pues, ¿no? Entonces, el resultado de resolver estas tensiones no es una marca, es un ícono. Y los íconos no tienen competencia, los íconos tienen herederos. La tercera cosa que quiero que entiendas lo dice Kotler, a quien ya he mencionado en otros vídeos, ¿verdad? Kotler habla de algo que las multinacionales estudian en sus MBAs y aún así la mayoría no logra entender bien.
Esto se llama glocalización, es decir, pensar en global y actuar en local. Es decir, adaptar tus productos y tu estrategia a la cultura local sin perder tu identidad global. O sea, yo sé que en papelito esto puede sonar bien, ¿no? Pero en la práctica suele mucho fracasar. ¿Por qué? Porque hay una diferencia enorme entre una marca extranjera que intenta adaptarse a lo peruano y una marca que nació siendo peruana. Entonces, una es como un traje hecho a medida para otro cuerpo y la otra es como si fuera tu propia piel, pues, ¿no? Por ejemplo, Coca-Cola podía poner palmeras en su publicidad peruana, pero Inca-Kola nació en Lima. McDonald's podía ponerle ají a sus salsas, pero Bembos nació con el rocoto adentro. Entonces, Cencosud podía capacitar a sus cajeros en atención cálida al cliente, pero Wong creció atendiendo a las mismas familias por generaciones. Entonces, eso no es glocalización, eso es mucho mayor, es identidad. Y la identidad no se aprende, la identidad se vive, se siente. Entonces, ahora que ya has entendido estas tres ideas, estas tres cosas, ahora vamos casito por casito. Y lo que se viene tiene un nivel de detalle que no lo vas a encontrar en ningún otro lado. Entonces, volvamos a 1935. Decíamos que Joseph Robinson Linley, un inmigrante británico que llegó al Perú desde Yorkshire, a los 51 años lanza una gaseosa en Lima. No fue cualquier día, fue el 18 de enero de 1935. Los limeños entenderán, ¿verdad? O sea, estamos hablando del mismo día en que Lima cumplía 400 años de fundación, ¿no? Entonces, el nombre de esta bebida, Inca-Kola. Un nombre que no deja lugar a las dudas, pues, ¿no? Sobre a quién pertenece. Y ese color, pues, amarillo, brillante, es como la cerecita en el pastel. Entonces, yo te incito a buscar en el mundo una gaseosa de consumo masivo con ese color que no sea Inca-Kola. No existe. Y el sabor de Inca-Kola, nadie lo describe igual, ¿no? Para algunos tiene un sabor a chicle, para otros sabe a manzanilla, hay otros que dicen no, sabe a hierba luisa, y hay quien simplemente dice que Inca-Kola sabe a peruano y punto, ¿no? De hecho, esta última descripción para mí es la más acertada, ¿no? Entonces, un año después, 1936, llega Coca-Cola al Perú. Con toda su maquinaria, con su fórmula secreta, su rojo inconfundible y la presencia pues en decenas de países. Y entra a competir contra una gaseosa amarilla de sabor indescifrable que ya tenía solo un añito de ventaja, nada más. ¿Y qué pasó? Durante décadas, Inca-Kola fue el líder indiscutible del mercado de gaseosas en el Perú. Y para entender por qué sucedió esto, necesito que te hagas una pregunta que Bacchus no se hizo antes de lanzar Quara, ¿no? Pero que Inca-Kola respondió sin siquiera darse cuenta desde el primer día. Esto de Bacchus y Quara lo analicé en el vídeo anterior. Si quieres entrar un poquito más en detalle, te dejo el vídeo por aquí, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa pregunta que respondió Inca-Kola? ¿Para qué contrata el peruano una Inca-Kola? Y no es para calmar su sed, señores, para eso está el agua, ¿no? Tampoco es para refrescarse, porque para eso está cualquier gaseosa. El peruano contrata Inca-Kola para expresar algo, para decir sin palabras que es peruano, que se siente orgulloso de ser peruano. ¿Y dónde se hace eso con más intensidad? ¿Dónde se mira eso, se observa eso con mayor intensidad? En la mesa, pues, ¿no? Porque la mesa peruana, señores, es sagrada. El cevichito, el lomo saltado, la causa, el ají de gallina, etc. O sea, con esa comida que el peruano defiende ante cualquier gastronomía del mundo, hay una sola bebida que combina. Y no es Coca-Cola, por si acaso, Tampoco es Pepsi. Es Inca-Kola, señores. ¿Por qué? Porque en esa mesa, en la mesa peruana, Inca-Kola
no es un refresco, una gaseosa más. Es parte de la identidad gastronómica del Perú. Y aquí entra Douglas Holt, el investigador de Harvard que ya he mencionado, ¿no? ¿Por qué? Porque Inca Kola resolvió una tensión cultural muy profunda del Perú de los años 30, de los años 40 y 50 también, ¿no? ¿Cuál era esa tensión? ¿Cómo ser moderno? O sea, tomar una gaseosa industrial, como lo hacen pues los países desarrollados, sin dejar de ser peruano. Porque Coca-Cola representaba pues la modernidad, pero la modernidad a veces se sentía extraña, lejana, no peruana, ¿verdad? Era como pues ponerse un traje que le queda bien, pero a otro, ¿no? Entonces Inca Kola fue la respuesta a esa incomodidad. Con esta gaseosa, o sea, con Inca Kola, puedes ser moderno y ser completamente peruano al mismo tiempo. Eso no lo diseñó ningún departamento de marketing, por si acaso. Eso simplemente emergió, surgió, fluyó. Emergió porque Inca Kola estuvo pues presente en cada mesa peruana durante décadas. Y una marca que está en tu mesa durante décadas ya no es una marca, es parte de tu familia. Y ahí es donde entra pues Acker, el profesor de Berkeley, ¿no? David Acker dice que el activo más valioso de una marca no es su logo, no es su producto, son sus asociaciones emocionales. O sea, estoy hablando de los recuerdos, los significados y las emociones pues que el consumidor conecta con esa marca. Y esas asociaciones son el activo más difícil de replicar que puede existir, que te puedas imaginar. Porque al final tú puedes copiar una fórmula, pero no puedes copiar pues décadas de presencia en la mesa de millones de familias peruanas. Y Coca-Cola lo entendió. Después de décadas intentando pues arrebatarle el mercado peruano a Inca Kola, tomó una decisión que ninguna empresa pues en su posición suele tomar, ¿no? ¿Y qué fue? Que decidió comprar Inca Kola, ¿no? Entonces el 23 de febrero de 1999, Coca-Cola adquirió casi la mitad de Inca Kola por cientos de millones de dólares. Y el acuerdo fue incluso mejor de lo que parece a simple vista, ¿no? Porque Inca Kola mantuvo el control de la marca en el Perú y además ganó acceso a la red de distribución global de Coca-Cola. Salió ganando, pues señores, ¿no? Entonces Johnny Lindley, heredero de la familia fundadora, lo resumió con una frase que vale más que cualquier análisis de una consultora, ¿verdad? Dijo, el rey del mundo nos pidió ser socios, a nosotros, y esto no se ha repetido, no se ha visto jamás en la historia. Y llevaba razón, ¿verdad? Entonces, eso se llama negociar desde la fuerza. Bueno, ahora para que veas que esta dinámica pues no es exclusiva del Perú, te cuento el caso de Escocia. En Escocia existe una gaseosa naranja llamada Irn-Bru. Durante décadas fue pues la bebida más vendida de Escocia. Más que Coca-Cola, más que Pepsi, ¿eh? Los escoceses la defienden con el mismo orgullo que los peruanos defienden a su Inca Kola. Pero aquí hay una diferencia importante, porque Irn-Bru eventualmente perdió liderazgo. Coca-Cola la superó en ventas alrededor del año 2003. Ahora la pregunta aquí es, ¿por qué Inca Kola ganó donde Irn-Bru perdió? Y la respuesta es que Inca Kola logró algo que Irn-Bru no consiguió con la misma profundidad. O sea, entrar a la mesa, literalmente, ¿no? Porque la comida peruana se convirtió en un orgullo nacional que era reconocido en todo el mundo, ¿no? Y cuando eso sucedió, Inca Kola ya estaba ahí, dentro del plato, como parte inseparable de la experiencia. Entonces llega la gastronomía peruana al mundo y ahí estaba Inca Kola a su costado. Entonces, Irn-Bru, sí, es una bebida escocesa muy querida, pero Inca Kola es parte del alma de la comida peruana. Y esa diferencia es la que separa, pues, a las marcas icónicas de las marcas simplemente populares, ¿no? Ahora vayamos a 1988, ¿no? Donde Lima, pues, era una ciudad que parecía estar en guerra consigo misma, ¿no? Lamentablemente, hablamos de Sendero Luminoso y el RMTA que tienen paralizado a todo el Perú, ¿no? Había la hiperinflación que destruía, pues, los ahorros de las familias enteras de la noche a la mañana, ¿no? Los negocios se
cerraban todos los días y los inversionistas pues huían, ¿no? Las franquicias extranjeras pues miraban al Perú desde lejos y decidían esperar, ¿no? No entrar. Y en ese contexto que te acabo de contar, Carlos Camino y Mirko Cermak toman una decisión que cualquier analista financiero de esa época hubiera pues calificado de una tremenda locura, ¿verdad? Te estoy hablando de que el 11 de junio de 1988 alquilan un local en la esquina de Benavides con Larco, en Miraflores, y abren una hamburguesería. Por si acaso, ninguno de los dos amigos, socios, tenía experiencia en restaurantes, ¿ah? Ninguno tampoco tenía un capital, digamos, significativo. Solo tenían dos cosas: una receta que habían perfeccionado hasta que les parecía a ellos perfecta y la convicción clara sobre lo que querían crear. Esa convicción la resume mejor que yo el caso de estudio que el INCAE, la escuela de negocios más importante de Latinoamérica, dedicó a Bembos, ¿no? Entonces esto para los que quieran profundizar un poco más. Bueno, el objetivo era pues diseñar una hamburguesa que fuese un tributo a nuestros gustos, ¿no? No una copia de lo que hacían afuera, ¿no? No una copia de lo de afuera, de lo extranjero, sino un tributo a lo de acá, a lo nuestro, a lo peruano, ¿no? Y eso se tradujo en algo muy concreto: ingredientes nacionales, carne al carbón, salsas con ají. Estamos hablando de, por ejemplo, la chorada, ¿no? Que lleva su chorizo y la salsa de rocoto dulce, ¿no? O la hawaiana con piña y jamón. Hamburguesas que no existían pues en ningún manual de franquicia norteamericana, ¿no? Obviamente no podían existir allí porque eran de acá, originarias, ¿verdad? Entonces, recordemos que en 1994 llega Burger King al Perú, ¿no? Y en 1996 llega McDonald's. Para eso, Bembos llevaba entre 6 y 8 años en el mercado, ¿no? 6 a 8 años de estar pues en la mente del limeño joven como la hamburguesa, ¿no? Y entonces aquí regresamos a Byron Sharp, ¿no? Porque McDonald's, o sea, cuando McDonald's llegó al Perú en 1996, el limeño ya tenía una respuesta automática a la pregunta: ¿dónde comemos hamburguesas? Y la respuesta automática también era Bembos, pues, ¿no? No porque McDonald's fuera fea o peor o etcétera, sino porque Bembos ya ocupaba pues ese espacio aquí en la mente del consumidor. Ese espacio no se compra con publicidad, recuerden, se construye con el tiempo, con perseverancia. ¿Y qué hizo Bembos cuando los gigantes pues ingresaron al mercado? Muchos hubieran pensado, bueno, hay que copiarlos, ¿verdad? Hay que bajar los precios, hay que crear un menú infantil, estandarizar la experiencia, pero no, Bembos, lejos de hacer todo eso, hizo más bien exactamente todo lo contrario, ¿no? Porque se volvió más peruana que nunca, o sea, más local, más criolla, más de acá, pues, ¿no? Y eso es lo que Michael Porter llamaría, pues, una estrategia de diferenciación pura y dura, ¿no? Porter dice que hay 3 formas de competir en un mercado. 3. ¿Ser el más barato? ¿Ser el mejor para todos? ¿O simplemente ser diferente de una manera que a un segmento específico le importe profundamente? Y Bembos, obviamente, eligió la tercera. Y el segmento al que le importaba profundamente era pues el limeño adulto que quería fast food sin renunciar pues a su identidad, ¿verdad? Entonces McDonald's nunca pudo ganar en ese terreno, porque ese terreno no era de hamburguesas, ese terreno era de identidad peruana, ¿no? Y bueno, hay un último ángulo aquí en este caso, de hecho es el más poderoso para cualquier emprendedora. Nassim Taleb, el filósofo e investigador libanés, escribió un libro llamado Antifrágil. Dice Taleb que hay cosas que no solamente resisten el caos, sino que se fortalecen con él. Pasa también a nivel personal, ¿no? Bueno, no nos desviemos. A eso Taleb le llama antifragilidad. Y Bembos es un claro ejemplo de ello. Porque miren, nació en 1988. El año de la hiperinflación, el año del terrorismo. El caos, pues, que debería haberlo matado antes de nacer, fue exactamente lo que le dio ventaja. ¿Por qué, te preguntarás tú? Porque ese mismo caos mantuvo, pues, a estos gigantes internacionales lejos del Perú durante años. Recordemos que Burger King y McDonald's no entraron al Perú en 1988. Eso hubiera sido una locura para ellos, demasiado arriesgado, ¿no? Entonces, mientras estos dos esperaban desde afuera,
Bembos construía su identidad aquí, desde adentro. El caos representó su escudo, y cuando el Perú se estabilizó y estos gigantes llegaron, Bembos ya estaba pues en la mente del consumidor limeño, ¿no? Y eso es mucho más difícil de desplazar que cualquier local, ¿no? Ahora, para que veas que este patrón se repite, o sea, no es exclusivo de acá, de Perú, te cuento el caso de Jollibee en Filipinas. Jollibee nació en 1978, o sea, 3 años antes de que McDonald's llegara a Filipinas. En esos 3 años construyó algo que McDonald's nunca pudo replicar: el sabor que los filipinos reconocían como propio, como suyo, ¿no? Es decir, el pollo frito al estilo filipino, pues, ¿no? Espagueti con salsa dulce, arroz con ajo de acompañamiento, etc. Nada de eso, pues, existe en el menú estándar de McDonald's, ¿no? Entonces, cuando McDonald's llegó en 1981, Jollibee ya tenía el espacio mental ocupado, ¿no? Hoy en día, Jollibee tiene más locales que McDonald's en Filipinas, y ha expandido su modelo incluso a Estados Unidos, a Canadá y a Europa, ¿no? Llevando los sabores filipinos al mundo. Entonces, el patrón, si te das cuenta, es idéntico al de Bembos, ¿no? Tenemos una marca local, identidad cultural profunda, ventaja de tiempo, y cuando llegó el gigante, en vez de copiarle, se volvieron más locales que nunca, ¿no? Entonces la lección es simple pero poderosa, ¿no? La identidad cultural no es un nicho, es el territorio más defendible que existe. Bueno, entonces ahora, para hablar de Wong, remontémonos a 1942, aquí, a Lima, la avenida 2 de Mayo en San Isidro, ¿no? Erasmo Wong, inmigrante chino que llegó al Perú con poco más que la voluntad de construir algo propio, abre una pequeña tiendita, ¿no? Una bodeguita familiar, pues. Nada que hiciera pensar que 65 años después se convertiría, pues, en el supermercado más querido de Lima, ¿no? Pero Erasmo Wong tenía, pues, una filosofía que sus hijos heredaron y de hecho aplicaron en cada uno de sus locales. Una filosofía que ningún consultor de retail les enseñó, que ningún manual de franquicia les pasó, etcétera, ¿no? Y que ningún supermercado extranjero de hecho pudo copiar. ¿Cuál es esa filosofía? Tratar a cada cliente como si fuera el único, ¿no? Y esto no es un eslogan, ¿ah? Eso era la práctica real, algo de todos los días, en cada interacción con el cliente, ¿no? ¿Cómo se veía eso en la práctica? Por ejemplo, en Wong, cuando salías con tus compras, el trabajador pues te llevaba las bolsas hasta tu auto, ¿no? Sin que se lo pidieras, sin que le dieras una propina, no lo hacían por eso, ¿no? Y porque así pues se hace cuando tratas a alguien como un invitado en tu casa, ¿no? No como un número en tu caja, ¿verdad? Entonces los trabajadores de Wong conocían tu nombre, ¿no? Y si, por ejemplo, ibas todos los viernes, el de la sección de embutidos sabía que querías el jamón serrano cortado finito y no grueso, por ejemplo, ¿no? Y ya te lo tenían listo, ¿no? La sección deli, de hecho, era pues legendaria, ¿no? O sea, me estoy refiriendo a la sección de jamones, quesos y fiambres, ¿no? Cortados al momento, frente a ti, no preempaquetados en plástico como lo hacen en cualquier otro lado, ¿no? Jamones cortados al momento, quesos en vitrina que te explicaban con paciencia, ¿verdad? Una experiencia pues que en Lima no existía en ningún otro supermercado. Y cuando en los años 80, 90 y 2000 pues llegaron otros supermercados al Perú, estoy hablando de Metro, Plaza Vea, Santa Isabel, Wong no bajó los precios, Wong no los copió, Wong no se asustó, no corrió, no, hizo lo mismo de siempre y lo hizo mejor todavía, ¿no? Y ya para el 2007, cuando la familia Wong decidió vender a Cencosud, el holding chileno de retail, tenían ya pues el 60% del mercado de supermercados en el Perú. 60% he dicho, ¿ah? Pagaron aproximadamente $500 millones por eso. Pero la venta generó algo que nadie en Cencosud vaticinó, vislumbró o anticipó, ¿no? Y es que hubieron pues reacciones de nacionalismo entre los consumidores limeños, ¿no? Los titulares hablaban de la pérdida cultural. Los limeños sentían que les estaban quitando o le habían quitado algo propio, ¿no? No lo sentían como un supermercado, sino como algo propio. Yo te pregunto a ti,
¿Cuándo fue la última vez que sentiste que te quitaban algo cuando cerraron o vendieron un supermercado? ¿Cuándo? Bueno, eso es lo que Wong había construido. Para entender por qué sucedió esto, el primero que se me viene a la mente es Seth Godin, ¿no? Uno de los pensadores de marketing más influyentes del mundo, no necesita presentación. Bueno, Godin escribió un libro llamado Tribus. Escribió muchos, pero en este libro Tribus, la idea central es la siguiente, ¿no? Una tribu, dice Godin, es un grupo de personas conectadas entre sí, conectadas a una idea y conectadas a un líder. Entonces, no es solamente un grupo, una base de clientes, es más bien un grupo de gente que siente que pertenece a algo mayor, a algo mucho más grande que ellos mismos. Por ejemplo, los fanáticos de Apple son una tribu, ¿cierto? Los seguidores de la Harley Davidson son una tribu también. Y los clientes de Wong eran una tribu. No iban a hacer compras, iban a Wong. La diferencia aquí, señores, no es semántica, la diferencia es emocional. Los clientes de Metro van a comprar. Los clientes de Wong tenían pertenencia. Y cuando Cencosud compró Wong, la tribu sintió que le habían quitado al líder. El holding chileno obtuvo los locales, sí, obtuvo los productos y la marca, pero no obtuvo la tribu. Porque una tribu, señores, no se transfiere pues con una firma de contrato. Y hay algo que Pin y Gilmore descubrieron que lo explica todavía mucho mejor. Estos son dos investigadores que en 1999 publicaron un libro que cambió pues cómo entendemos el valor en los negocios, ¿no? Ellos lo llamaron la economía de la experiencia. Y su idea, su argumento, su punto es bastante sencillo. Ellos dicen que el mundo ha evolucionado de vender materias primas a vender productos y a vender servicios. Y hay un siguiente paso todavía que genera mucho más valor y más lealtad: el vender experiencias. Porque una materia prima se puede copiar, señores. Un producto se puede imitar. Un servicio se puede replicar también. Pero una experiencia que activa emociones reales, que te hace sentir que perteneces, eso es lo más difícil de copiar. Entonces Wong no vendía pues productos, comida, vendía la experiencia de sentirte como en casa en un supermercado moderno. Entonces la experiencia de ser conocido, de ser atendido, la experiencia de pertenecer. Y esa experiencia es tan difícil de replicar que se tardó años en entender por qué sus locales Wong que había comprado no rendían igual que antes. Y bueno, ya para cerrar, debo traer aquí a colación a Valerie Saigemo, investigadora de la Universidad de Carolina del Norte, que pasó pues décadas estudiando la calidad del servicio. Y esta autora y sus colegas identificaron 5 dimensiones que determinan si un consumidor percibe que un servicio es excelente. ¿Cuáles son esos? Primero, la fiabilidad, o sea, hacen lo que prometen. Segundo, la capacidad de respuesta, o sea, reaccionan rápido cuando los necesitas. Tercero, la seguridad. ¿Transmite confianza esa marca? Número 4, elementos tangibles. ¿Se ve y se siente bien? Y bueno, la última, la más difícil de construir y la más difícil de copiar también, es la empatía. O sea, la pregunta aquí sería, ¿te tratan como una persona o te tratan como un número? Y Wong dominaba las 5, pero en la empatía era literalmente pues insuperable, imbatible, ¿verdad? Y Saigemo tiene algo importante que decir sobre eso. La empatía en el servicio no viene de protocolos, viene de la cultura. Entonces puedes copiar a alguien en cómo sonreír, pero no puedes capacitarlo en querer de verdad al cliente. ¿Te das cuenta esa diferencia? Wong lo quería de verdad. Cencosud lo podía entrenar, pero no es lo mismo. Y bueno, para que veas que este caso pues no es exclusivo del Perú, no es un caso aislado, te cuento el caso de Trader Joe's en Estados Unidos, ¿no? Entonces, Trader Joe's tiene menos productos que Walmart, menos locales y menos poder de compra. Y sin embargo, genera más ingresos por metro cuadrado que Walmart y que la mayoría de cadenas de supermercados en los Estados Unidos. ¿Cómo es que sucede esto? Te preguntarás tú, ¿por qué? Bueno, Trader Joe's tampoco es que venda comida, ¿no? Vende una experiencia de comunidad.
Entonces sus trabajadores usan, por ejemplo, camisetas hawaianas y te hablan como si te conocieran, ¿no? Los productos son curiosos, únicos, seleccionados con criterio, ¿no? La tienda, pues, digamos que tiene su personalidad, ¿no? Y los clientes de Trader Joe's no van, pues, simplemente a hacer compras, van a Trader Joe's. Entonces, tenemos la misma tribu que Wong, pero hay una diferencia geográfica, ¿no? Y el mismo principio al final se ha aplicado en esos dos casos, ¿no? Bueno, el servicio excepcional no es un diferencial, señores, es el moat más sólido que puede construir un negocio pequeño. Porque las multinacionales pueden, pues, copiar tu precio, pueden copiar tu producto, pueden copiar tu infraestructura, el local, pero no pueden copiar cómo haces sentir a la gente. Bueno, ahora que ya vimos los tres casos en profundidad, ahora ya te puedo decir lo que te prometí al comienzo de este vídeo, ¿no? ¿Qué tienen en común Inca Kola, Bembos y Wong, ¿no? Y no es el capital, ¿no? Porque sus competidores, de hecho, manejaban mucho mayor capital. Tampoco es la tecnología, ¿no? Mucho menos los contactos, pues. Lo que comparten en realidad es mucho más simple y más profundo que todo eso, ¿no? Las tres marcas decidieron competir en un terreno donde el tamaño no importaba. Los gigantes que llegaron a enfrentarlas compitieron en recursos, compitieron en precio, en distribución, pero el campo donde siempre ganan los gigantes que llegaron a enfrentarlas compitieron en recursos, en precio, en distribución, ¿no? Es decir, ese terreno donde siempre ganan los grandes. Pero las tres marcas peruanas dijeron, claro, sin decirlo con palabras, ese no es nuestro terreno, ese no es nuestro campo de juego. Nuestro terreno de juego, nuestro campo de juego es otro, ¿no? Es el territorio emocional, el territorio cultural, el territorio donde no gana pues el más grande, gana el que llega primero al corazón del consumidor. Bueno, y si viste el vídeo anterior de esta serie que estoy publicando, donde analizamos pues en ese vídeo los casos de Quara, Domino's y Bressler, ya tienes pues esas tres ideas o lentes que mencioné para entender esto con más precisión, ¿no? En ese vídeo, de hecho, del que te estoy hablando, ese vídeo anterior, usamos la pirámide de Keller, ¿verdad? Para mostrar dónde mueren las marcas. Quara, recordemos que quedó paralizada en el nivel 1, ¿no? Porque la conocían, pero hasta ahí nada más, ¿no? Domino's cayó del nivel 3, yo lo puse hasta el 0, ¿verdad? Y eso pasó en 2 semanas por una frase, ¿no? Bueno, y Bressler nunca pudo subir del nivel 2 porque Donofrio vivía permanentemente en el nivel 4, ¿no? Ahora, hoy la misma pirámide nos muestra exactamente lo contrario. Por ejemplo, o sea, Inca Kola llegó al nivel 4 antes de que Coca-Cola pisara pues el Perú, ¿no? Bembos llegó al nivel 4 antes de que Burger King y McDonald's aterrizaran en Lima. Y Wong llegó al nivel 4 antes que ningún holding chileno pusiera un pie en el mercado peruano. ¿Y qué significa el nivel 4? Recordemos, es resonancia, ¿no? Entonces es pues la conexión más profunda que puede existir entre una marca y su consumidor, ¿no? El nivel donde ya no eres una opción entre tantas opciones, eres parte de la identidad de alguien. Y desde ahí una marca es prácticamente pues invencible, ¿no? No porque los competidores no sean buenos, sino porque ya no estás compitiendo pues en el mismo campo, ¿no? O jugando el mismo partido, estás jugando en una cancha diferente, ¿no? Y el gigante no tiene acceso a esa cancha, ¿no? Y esto me parece clave para entender por qué los gigantes siempre llegaron tarde, ¿no? Hay un debate académico que lo explica todo. En 1983, Theodore Levitt, profesor de Harvard, publicó un artículo que de hecho se volvió famoso en el mundo del marketing. Ese artículo decía básicamente que la tecnología pues estaba creando un mercado global homogéneo, ¿no? Que los consumidores del mundo cada vez querían las mismas cosas y que las empresas que ganaran serían pues las que estandarizaran sus productos para ese mercado global. Entonces, Levitt estaba pues convencido de que la globalización borraría las diferencias culturales de consumo. Pero Kotler dijo, un momentito, no tan rápido, señores. Y los tres casos que hemos analizado le dan la razón a Kotler, porque la globalización en realidad sí tiene límites, y esos límites se llaman cultura, se llaman memoria y se llaman identidad. Coca-Cola
recordemos, podía estandarizar su fórmula en 180 países, pero no podía estandarizar el orgullo peruano. McDonald's podía replicar su sistema en decenas de mercados, pero no podía replicar el vínculo que Bembos tenía con el limeño adulto, ¿cierto? Cencosud igualmente podía comprar locales, marcas y trabajadores, pero no podía comprar la tribu de Wong. Y bueno, para cerrar, debemos recordar a Salman, ¿no? ¿Recuerdas lo que mencioné al principio, ¿no? El 95% de las decisiones de compra ocurren en el inconsciente, el lugar donde viven pues la cultura, el ritual y la memoria. Viven en ese 95%. Inca Kola vive en ese 95% del peruano, no en la evaluación racional de sabores. Entonces, Inca Kola vive en el reflejo de pedir pues una Inca Kola cada vez que vamos a comer un cevichito, un lomo saltado, y lo hacemos así sin pensarlo, automáticamente una Inca Kola, ¿no? Un ceviche y su Inca Kola, heladita, ¿no? Bembos también vive en el 95% del limeño joven, ¿no? No en la comparación de precios con McDonald's, no. Vive en la respuesta automática de vamos a Bembos cada vez que alguien pues propone un plan que tenga hamburguesas, ¿no? Wong, por ejemplo, igualmente, ¿no? Vivía en el 95% del ama de casa limeña, ¿no? No en la comparación de precios con Metro o etcétera. Entonces, estas marcas vivían en la lealtad de sus consumidores, una lealtad que no necesita pues justificarse, ¿no? Y estos gigantes que llegaron acá al Perú atacaron o trabajaron sobre ese 5% racional. O sea, precio más bajo, mejor producto, más locales, pero las tres marcas peruanas ya habían ganado el 95%. Y el 95% al final siempre gana. Bueno, entonces ya viste cómo lo hicieron, ¿no? Inca Kola, Bembos y Wong. Tres marcas que no tenían ventaja ni en capital, ni en tecnología, ni en escala. Pero al final del día igual ganaron, ¿no? Ahora la pregunta importante pues aquí no es, no fue increíble lo que hicieron. Bueno, la pregunta importante aquí es, ¿qué haces tú? Tú, sí, que me estás mirando ahí con todo esto que te he contado. ¿Qué es lo que haces? No hoy día, pero sí esta semana, esta misma semana. Porque si este vídeo pues se queda simplemente en un chisme, en admiración de qué genial estas tres marcas peruanas exitosas, yo también habré fallado. Porque mi propósito, mi objetivo es que salgas de aquí al terminar este vídeo pues con preguntas claras, concretas, que puedas responderte hoy mismo, esta tarde noche ya, ¿no? Entonces, antes de tu próximo lanzamiento, antes de tu próxima campaña o tu próxima decisión de marca, son 4 las preguntas que tienes que responder. Y mira, la primera viene a raíz del análisis que hicimos con Inca Kola, ¿no? ¿Cuál es el territorio cultural que solo tú puedes ocupar, que tu marca, tu producto, tu servicio puede ocupar? No te pregunto por la categoría de tu producto, ojo, ¿ah? No me digas vendo ropa o doy consultoría o tengo un restaurante, no, yo te estoy preguntando por el momento cultural, la emoción o la identidad que tu marca puede representar mejor que cualquier competidor extranjero que llegue mañana con mucho más presupuesto que tú. Porque Inca Kola nunca dijo pues vendemos gaseosas, dijo somos el Perú en una botella, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu Perú en una botella? ¿Cuál es ese momento en la vida de tu consumidor que solamente tú puedes hacer sentir como propio? Si no tienes una respuesta clara para esa pregunta, no tienes posicionamiento. Lo que tienes seguramente es una lista de atributos de tu producto, de tu servicio, pero una lista de atributos no sobrevive a un competidor con un presupuesto mayor. Ojito con eso. La segunda pregunta viene a raíz del análisis que hemos hecho con Bembos, ¿no? Y esta pregunta es, ¿estás compitiendo en el mismo terreno que el líder o creaste tú tu propio terreno, tu cancha? Porque si estás compitiendo en precio contra alguien más grande, la respuesta es que vas a perder, ¿no? Ese es el resultado. Si estás compitiendo en variedad contra alguien con más recursos, la respuesta es la misma, vas a perder. Si estás compitiendo en distribución, pues contra alguien con más locales, de igual forma vas a perder. Recuerda que Bembos no intentó pues ser más americano que McDonald's, ¿no? Cuando llegó McDonald's, Burger King, en realidad Bembos se volvió más peruano que nunca, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿dónde está
el terreno que tu competidor todavía no ocupa? ¿Qué emoción todavía no activa? ¿Qué ritual ignora? ¿Qué identidad no representa? Ahí es donde tienes una oportunidad real. No compitas pues donde ya perdiste el juego antes de que empiece, ¿no? Encuentra tu cancha, tu terreno y hazte pues invencible en ella. La tercera pregunta viene de analizar WOM, ¿no? ¿Tu marca genera experiencias que activan el 95% o solo argumentos para ese 5%? Piénsalo de la siguiente manera. Si le preguntas a tu cliente ¿por qué te elige? ¿Qué es lo que te responde? Te elige porque eres el más barato, porque tienes el mejor producto, porque tu servicio es eficiente. Recuerda que todo eso es racional, es el 5%, ¿no? Eso es evaluable, eso es replicable para cualquier competidor tuyo con mucho más presupuesto. Entonces, mejor imagínate que tu cliente te dice algo tipo, no sé exactamente por qué, ¿no? Es que cuando vengo aquí me siento, no sé, pues diferente, es que ustedes ya me conocen, es que aquí me siento como en casa, ¿no? Esas respuestas son de ese 95%. No lo puedes articular bien porque simplemente vive aquí en el inconsciente y precisamente por eso no lo puede copiar pues ningún competidor con un protocolo de atención al cliente, ¿no? Por muy bueno que sea. El servicio de WOM, recuerda, no convenció a nadie racionalmente, los enamoró. Entonces, ¿tu marca enamora o convence racionalmente? Y bueno, la última y cuarta pregunta viene a raíz del análisis de todos estos casos juntos, ¿no? Y esa pregunta es, ¿tienes historia? Y con historia no me refiero a tener pues una página pues de nuestra historia en tu web, ¿no? O sea, no me estoy refiriendo a eso, me refiero a si tienes años de presencia consistente en la vida de tu consumidor, ¿no? El tiempo, recuerda que el tiempo es el único mode que no se puede comprar. Entonces, Inca Kola llegó, de hecho, un año antes que Coca-Cola. Bembos llegó 6 años antes que McDonald's. WOM llegó décadas antes que cualquier supermercado chileno. Esa ventaja de tiempo no se compra con ninguna inversión, se construye un día a la vez. Ahora, ¿qué estás construyendo hoy que dentro de 10 años ningún competidor con más capital, digamos, pueda replicar, ¿no? No lo que vas a hacer cuando tengas más presupuesto, lo que estás haciendo ahora, o sea, ahorita mismo, con lo que tienes ahora, con los recursos con los que cuentas en este momento. Porque recuerda que Bembos empezó con poco, WOM empezó con una bodeguita, Inca Kola empezó con un inmigrante y una receta, ¿cierto? Ninguno pues esperó las condiciones o el timing perfecto, ¿no? Construyeron desde lo que tenían, ¿no? Y eso, más que cualquier estrategia de marketing, fue lo que los hizo pues invencibles, ¿no? Bueno, ahora sí, ya llegamos al final. Hemos analizado estas 3 marcas. Ninguna tenía una ventaja de capital o tecnología superior, no tenían escala global, pero igual ganaron, ¿no? Entonces, antes ya de cerrar este vídeo, quiero dejarte 3 frases que espero que recuerdes la próxima vez que sientas que no tienes suficiente para competir. Miren, esta primera lección, recuerda que no ganaron por ser mejores, ganaron por ser más peruanos. A ver, ¿qué te estoy diciendo con esto? Inca Kola no era mejor que Coca-Cola en ningún atributo técnico. Bembos no era más eficiente que McDonald's en ningún proceso. WOM no tenía más variedad que ningún supermercado chileno. Pero los 3 entendieron algo que sus rivales no habían entendido, ¿no? En el Perú, la identidad vale más que la eficiencia. La segunda lección, el capital puede comprar distribución, pero no puede comprar pues pertenencia. Cencosud, recordemos, compró los 500 millones de dólares de WOM, pero no compró la tribu. Coca-Cola compró casi la mitad de Inca Kola, pero no pudo comprar lo que hace que el peruano pida una Inca Kola cada vez que va a comer su ceviche, pues, ¿no? McDonald's, por otro lado, invirtió millones en el Perú, pero no pudo comprar el lugar que Bembos ya tenía en la mente del consumidor
limeño joven, ¿no? El capital, el presupuesto, quiero decir, compra presencia, por supuesto, pero no compra pues los reflejos, ¿no? Finalmente, la tercera lección, y esta es la que más importa para cualquier emprendedor que recién esté empezando, fíjate tú, la marca que llega primero al corazón no necesita llegar primero al mercado. Inca Kola llegó un año antes que Coca-Cola, pero el verdadero moat no era pues ese año de diferencia. El verdadero moat era el territorio emocional que construyó en ese año. Bembos llegó 6 años antes que McDonald's, pero la ventaja no está en los 6 años en sí. La ventaja está en la identidad que construyó en ese tiempo, en esos 6 años. Lo que te quiero decir con esto es que el tiempo por sí solo no gana. O sea, no basta con que llegues primero simplemente, ¿no? Lo que construyes más bien en ese tiempo es lo que te hace ganar. Y si viste el vídeo anterior que ya te había comentado, ¿no? Recuerdas pues seguramente esta última frase, ¿no? En una crisis no te juzgan por el problema, te juzgan por cómo respondes. Te dije tatúatela, ¿no? Si te haces tatuajes. Bueno, hoy el complemento de esa frase sería: el mercado no te juzga por tu tamaño, te juzga por el lugar que ocupas en el corazón de tu consumidor. Quora tenía, recuerda, el respaldo de Bacus. Domino's tenía una franquicia global. Bressler tenía a Unilever detrás, ¿no? Pero ninguno tenía lo que Inca Kola, Bembos y Wong tienen: el corazón del peruano, ¿verdad? Entonces, y ese, como ya sabes, no está en venta, ¿no? Ahora sí, te dejo con una pregunta, no para que la pienses mucho, en realidad es una pregunta para sentirla, ¿no? Para conocerte. ¿Con cuál de estas 3 marcas te sientes más peruano? ¿Con Inca Kola, Bembos o Wong? Házmelo saber en los comentarios, que me gustaría leerte. Bueno, eso es todo. Recuerda que yo soy Ani Guevara, especialista en publicidad digital. Tengo una agencia de marketing ya hace unos años y en mis ratos libres soy docente universitaria. No olvides darle clic a la campanita para suscribirte y que te avise de un próximo video. Hasta la próxima. Chao, chao.